voy a grabar la clase. Bueno, entonces, como todo lo que comienza termina, hoy vamos a concluir las 8 lecciones del curso La Iglesia Cristiana, no sin antes agradecerles infinitamente a cada uno de ustedes por haberse tomado el tiempo, por haber trabajado arduamente en sus trabajos, en las lecturas bíblicas, en hacer las tareas y todo lo demás. Agradezco muchísimo, agradezco al Señor por esta oportunidad que me ha dado de compartir la palabra de Dios con ustedes. Como dijo el apóstol Pablo allá a los filipenses, decía que cada vez que se acordaba de los filipenses agradecía a Dios. Lo mismo hago yo cada vez que me acuerdo de ustedes. Doy gracias al Señor por la fe que Él ha plantado en sus corazones y por la valentía que tienen de compartir con otros el Evangelio. Entonces doy gracias a mi Dios por eso. Y ustedes son mis hermanos y hermanas en Cristo. Ustedes son mi familia en Cristo Jesús. Al iniciar el curso, no conocía a algunos, pues la mayoría de ustedes. Ahora tengo una gran familia, ¿verdad? Entonces damos gracias al Señor por eso. Muy bien. Amén. Hoy la lección número 8 de la Iglesia Cristiana, los últimos días del apóstol Pablo, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando empezamos el curso, el pastor Andrew Johnston empezó la primera lección diciendo las últimas palabras de las personas, ¿verdad? Entonces usó 2 presidentes latinoamericanos, uno de México y otro del Paraguay para, ¿verdad?, referirse a las últimas palabras. Vamos a ver cuáles fueron, bueno, de los 2 presidentes no siempre fueron algo positivo, ¿verdad? Pero vamos a ver algo del apóstol Pablo. Las últimas palabras, por qué dijo lo que dijo, cómo estaba a sus últimos días, ¿verdad? Estaba triste, estaba alegre, estaba en paz, y eso vamos a ver el día de hoy. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a esta última clase. Doy gracias a Dios por haberse mantenido fieles, debo decir, durante estas 8 lecciones, 8 semanas. Vamos a empezar con una oración. Señor Dios Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo, te doy gracias porque hiciste que el cielo fuera posible para los pecadores. Te pido que me sostengas en la fe hasta el último de mis días, para que también yo pueda tener la confianza que tuvo Pablo y sepa que mi hogar celestial es en el cielo, allá junto a ti. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hacer un pequeño resumen de la tarea que les pedí que hicieran. ¿Alguien me puede contar sobre su investigación del tercer viaje misionero de Pablo, dónde empezó, dónde terminó? Adelante, Luis. Luis, hermano. Amén, pastor. Bueno, dentro de la consulta que se pudo hacer fue que Pablo hizo su tercer viaje misionero alrededor de los años 53 a 56 después de Cristo. Partió desde Antioquía de Pisidia, perdón, desde Antioquía Noas hacia Tarso, pasando por Derbe, Listra, Iconio y llega a Antioquía de Pisidia. De allí fue a Éfeso y pasando por mar hacia Aso, que sería Misia. De Aso pasa a Macedonia, luego va a Neápolis, Filipos, Anfípolis y pasa a Corinto para luego salir por tierra a Atenas, Berea, Tesalónica, volviendo por el mismo camino hasta Éfeso y de aquí por mar a Mileto, Pátara,
haciendo parada al volver en Tiro para ir nuevamente a Jerusalén en el año 56 a 57 después de Cristo. Excelente, hermano. Muy bien hecho. Excelente resumen. Entonces, y aquí tenemos un mapa, como dijo usted, ¿verdad? Clarito. Zuley, adelante, hermana. ¿Algo que agregar? ¿Algo que acotar de Bueno, ahí? no sé si está dentro de lo que, pero yo también verifiqué acá que Pablo pasó 2 años en Efeso predicando y Ujú. allí tuvo muchos contratiempos, pues porque en esa ciudad había muchos ídolos, se practicaba magia y en vista de que Pablo predicaba el Evangelio, tuvo muchos problemas porque la gente empezó a vender, a desechar los artículos religiosos, a quemar en los libros de magia. Y entonces, para las personas que tenían negocio con eso de vender esos artículos, ellos no lo veían de buena forma, porque ellos tenían adoración hacia una diosa que se llamaba Diana, fue lo que conseguí por allí, aparte de lo que ya el hermano hizo el recorrido. Y bueno, una vez que hace todo ese recorrido, Pablo regresó a Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés. Y allí se inició una protesta que fue lo que llevó a que Pablo lo arrestaran y lo trasladaran a Roma, donde pasó allí 2 años preso, pues, pero igual seguía predicando el evangelio a pesar de que estaba preso porque tenía ciertas consideraciones debido a que no le encontraron ningún tipo de delito y le daban ciertas consideraciones, un arresto domiciliario en una casa que él alquilaba y entonces él podía hacer sus prédicas allí. Gracias, gracias, Zuley. Excelente, muy completo la investigación. Gracias por hacer ese trabajo. Entonces, yo sé que todos ustedes hicieron excelente trabajo, pero por motivos de tiempo vamos a pasar hacia adelante. Entonces, muchísimas gracias. Excelente. También no hablamos mucho en la tarea sobre el viaje misionero, bueno, el viaje a Roma, ¿verdad? Pero por lo que podemos ver aquí, este fue uno de los viajes más difíciles que casi perdió la vida en el camino, ¿verdad? En alta mar, dicho sea de paso. Entonces, iban 276 personas y ninguna de ellas murió, ¿verdad? Casi murieron. Fue terrible el viaje, pero al fin llegaron a Roma y entonces ese es el tema que vamos a hablar hoy, como dijo el texto. 3 días después de haber llegado, el apóstol Pablo ya se puso de inmediato a trabajar. Muy bien, excelente, gracias por la investigación. Ahora, antes de considerar el texto como tal, ¿qué fue lo que les llamó la atención en los versículos que leyeron? ¿Verdad? De Hechos 28, 16 al 31. Algo que les llamó la atención. José, hermano, adelante. Sí, hermano pastor, bendiciones a cada uno de mis hermanos. Eh, lo que me llamó la atención es cómo Pablo todavía tenía fuerzas, valor de seguir predicando, de llevar el evangelio aún estando preso, ¿verdad? Sabemos de que en los momentos que uno anda atribulado, uno decae de la fe, pero lo más admirable, ¿verdad? Del apóstol Pablo, que aún así después de pasar todo, cuando ya sentía la muerte también, cuando iba navegando antes de llegar a Malta, ¿verdad? Ya llegando a Roma, entonces, después de pasar todo esto, aún todavía él con fuerza, siguiendo predicando las buenas nuevas, tanto a los gentiles, a estos romanos que al final él sabía que lo iban a matar, ¿verdad? Pero él así predicando el evangelio, eso me llamó mucho la atención a mí, de dónde venían esas fuerzas, ¿verdad? Gracias, pastor. Gracias, José. Muy bien dicho. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Cuando ya está en Roma. Javier, adelante, hermano. Sí, algo que Pablo dice cuando le escribe a Timoteo,
Dice, sufro en cadenas, pero la palabra de Dios no está encadenada. Para mí eso es algo que me llama la atención, porque la palabra de Dios, pese a las dificultades que tengamos en la vida, va a continuar, ¿sí? Va a llegar a cumplir su finalidad, ¿sí? Sus objetivos, quise decir. No importan las dificultades ni las circunstancias, Dios va a lograr, ¿sí? Lo que ha prometido, va a cumplirlo con nosotros y con otras personas que irá usando en medio del camino, porque ahí ya Pablo le estaba entregando, digamos, a través de esa carta, esa misión o delegando a sus hermanos esa misión, en el caso de Timoteo, ¿sí? Que era fiel seguidor de Pablo. Entonces esa partecita me llama mucho la... Gracias, gracias, Javier. Excelente. Aún, como dijo usted, aún cuando ya estaba muriendo, se estaba fortaleciendo, exhortando a su alumno, ¿verdad? Zuley, y luego continuamos con Bernie. Zuley, hermana. Aparte de lo que dijeron ya los hermanos, que es como que la parte central, pues, de todos los versículos. Otra cosa que me llamó la atención es la preocupación que mostraba Pablo con respecto a los discípulos, pues al discipular a las personas. O sea, se sentía con preocupación para que esas personas que él discipulaba pudieran seguir adelante. Eso es la otra que me llamó la atención en estos versículos. O sea, esa preocupación que él sentía de sus discípulos, pues, que él sentía como que no estaban todavía preparados como para dejarlo solo. Y por eso pasó en dos oportunidades por las mismas congregaciones para darle esa palabra de ánimo y aliento a esos discípulos. Bueno, Gracias. para mí esa fue la parte que más me llamó la atención allí. Gracias, Zuley. Muy bien dicho. Bernie, hermano, adelante. A mí me llama la atención lo que Pablo hacía y cómo le hablaba al pueblo judío. Sin embargo, en la Biblia, el libro de los Romanos, Pablo lo escribe unos años antes de este acontecimiento que nosotros estamos estudiando ahorita. Y en ese libro de los Romanos, él les escribe a ellos y él le dice en el capítulo 1 de Romanos 1:15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. O sea, lo que quiere decir Pablo es que él estaba preparado para ir a predicar el evangelio a Roma. Y en el versículo 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El poder de Pablo venía del evangelio. O sea, él en todo caso decía, no me avergüenzo, no retrocedo, no me voy a echar para atrás, voy para adelante porque el poder de Cristo mora en mí. Y lo que hizo él en Hechos 28 es básicamente testificar, persuadir, recibir a todos los que venían a él, predicar el reino de Dios, dice, abiertamente y sin impedimento. O sea, él había dicho ya a los romanos cuando escribió el libro que nada lo iba a echar para atrás, que él tenía el poder que Cristo le había dado y no se avergonzaba de eso, porque dice que era poder para salvación a todo aquel que él cree, dice al judío primeramente y también al griego y a todos los demás. Entonces, eso fue lo que Pablo vino a hacer a Roma, porque él lo tenía muy claro desde unos años antes cuando escribió la epístola a los romanos. Gracias. Gracias, hermano. Muy bien, muchísimas gracias por sus comentarios, sí. Y todo eso concluimos que fue por la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Como ya dijo bien Bernie, el Espíritu Santo fue el motor, el propulsor, el evangelio que el apóstol Pablo compartía y los efectos que veía de la palabra de Dios en el corazón de la gente era la motivación más maravillosa. Muy bien, vamos al texto como tal para considerarlo y investiguemos quiénes son los personajes de esta historia. Adelante, José. Sí, los personajes, estaba el centurión, los presos, al prefecto militar, Pablo, estaban los soldados, estaba el soldado que los custodiaba, estaban los principales judíos, los romanos, estaba César, la secta, estaba Dios,
estaba Jesús, Moisés, los profetas, el Espíritu Santo, Isaías, los padres de los judíos y el pueblo y los gentiles. Gracias, hermano. Muy completo su investigación. Muchas gracias. Seguimos con cuáles son los objetos de la historia. ¿Alguien iba a hablar? Era Cecilia. Ya, yo Cecilia, adelante, encontré por lo favor. siguiente. Días, manos, muerte, nación, cadenas, cartas, posada, mañana, tarde, ley, corazón, oídos, ojos, casa de alquiler. Eso encontré. Muy bien, Cecilia. Bien hecho. Muy buena investigación. ¿Dónde ocurrió esta historia, hermanos? En Roma, En Roma, muy bien. ¿Dónde más? José levantó la mano. Sí, pastor. Pasado de la isla de Malta y ya llegando a Roma. Ujú. Y ya en Roma como tal, ¿en dónde era? ¿Algún lugar específico? En un concilio. Sí, bueno, primero se juntaron, ¿verdad? En la casa donde él rentaba. Sí, ahí como dice una casa alquilada. Ahí se hospedaba y allá vinieron. Y lo que me llama la atención es como a los 3 días que llegó Pablo a Roma, ya convocó a los líderes de judíos en Roma, ¿verdad? Para hablar, para exponerles el caso, diciéndoles que él era injustamente había sido acusado de algo que no lo hizo, ¿verdad? Y ahí los judíos dijeron, no sabemos nada de ti, no tenemos ninguna demandas o en contra de ti. Sin embargo, él empezó a proclamar la palabra de Dios, pero al fin no creyeron, ¿verdad? Ellos lo llamaron secta. Muy bien, ¿cuándo ocurrió esta historia? Zuley, adelante. Como usted lo dijo hace rato, pastor, 3 días después de llegar a Roma ocurre la historia. Y Pablo pasa 2 años pues en Roma predicando a pesar de que estaba preso. Esos fueron los dos lugares donde se desarrolló pues la historia de Pablo. Gracias. Excelente. Muy bien dicho. Rolando, buenas noches. Adelante, hermano. Buenas noches, pastor. Creo que esta historia habrá ocurrido alrededor del año 45 después de Cristo. Sí, un poquito más como al 61 por ahí, pero gracias. Oh, ok. Sí. Gracias, hermano. ¿Cuál es el problema? Vamos a identificar el problema o los problemas de esta historia. ¿Cuál era qué pensaban los enemigos del evangelio hacer con todo esto? Bernie, adelante. Para mí hay lo de siempre a través del libro de los Hechos: persecución, incredulidad, oposición al mensaje, y se agrega en el versículo 27, el corazón engrosado de este pueblo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, una dureza de corazón que todavía vemos en muchísimas personas, dureza de corazón ante la palabra del Señor. Excelente, hermano, muy bien dicho. Zuley, adelante. Bueno, para mí el problema mayor, no sé si lo veo desde otro punto de vista, era que Pablo estaba preso, pues, y para otras personas que no hubiese tenido en ese momento la fortaleza y la dirección del Espíritu Santo, hubiese sido como llegar hasta allí, pues, no hubiese seguido haciendo el trabajo que venía haciendo, como era predicar el Evangelio. Sin embargo, Pablo, a pesar de que estaba preso, él pudo, pues, continuar, por supuesto, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y el otro problema era que los judíos allí o sea, no creyeron nunca en lo que Pablo decía, más bien trataron de eliminarlo. Hicieron una reunión para hablar con el que estaba gobernando en ese momento y tratar de
de eliminarlo, pues. Gracias, Zuley. Sí, entonces podríamos decir, ¿verdad? La testarudez de los judíos, de los líderes, estos eran líderes religiosos. Como mencionó el apóstol Pablo, el pasaje de Isaías, ¿verdad? Que este pueblo ve, pero no, realmente No no, oye. no oye, ¿verdad? No, tiene oídos, pero no oye, ve, pero no ve realmente lo que es. Entonces, Exactamente. es increíble. Y como dijo bien Bernie, eso mismo pasa hoy en día, ¿verdad? Es por eso que el Señor nos ha puesto aquí en este lado de la tierra para que compartamos con otros el Evangelio, como hizo valientemente el apóstol Pablo. Excelente. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? ¿Quién me quiere contar la historia? Un voluntario, una voluntaria, adelante, por favor. En el orden que sucedieron los hechos. ¿Un voluntario? ¿Una voluntaria? Gracias, hermano. Adelante, Bernie. Un resumen de la... Más o menos yo lo hice de la siguiente forma. Pablo llega a Roma y es custodiado, estaba preso en ese momento. Ahí después, a los 3 días, convoca a los principales de los judíos, explica por qué razón él está en Roma y por qué tuvo que apelar al César, y por esa razón él tuvo que ir hasta Roma, porque apeló al César. Dado que en Jerusalén lo querían matar por las razones que ya conocemos. Ellos le dicen ahí que no habían escuchado absolutamente nada de él. Él declara y testifica del Señor Jesucristo, los persuade. Algunos no estaban de acuerdo con lo que Pablo decía, y él menciona al profeta Isaías, donde habla de que no tienen oídos, pero no oyen, tienen ojos, pero no ven, y el corazón de ellos se ha endurecido y no pueden entender lo que él está tratando de decirles. Y entonces Pablo les dice que sabes pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos sí oirán. Entonces Pablo tiene claro que el mensaje de él ahora no solo es para los judíos, sino también para los gentiles. Dice que permaneció 2 años en una casa que alquilaba, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Gracias, hermano. Excelente resumen, muy bien hecho. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿Y cómo se resuelve? Pues mire la pantalla y mire cómo lo para que lo pueda leer. Hay un micrófono que está abierto, por favor, si pueden. Zuley, adelante. Luego vamos con José. Bueno, se resuelve parcialmente, porque Pablo sigue, a pesar de estar preso, sigue predicando. En donde está, a pesar de estar preso, sigue predicando. Para mí eso es una solución del problema. Y lo que no se resuelve es que Pablo está siendo prisionero, pues. No sé si estoy en lo correcto. Completamente. Sí, sí, sí. José, adelante. Ok. Sí, como dijo la hermana, se resuelve el problema porque el propósito para nuestro Señor Jesucristo, que Pablo llegara a Roma, era para conocer del Evangelio, porque por lo que entendí aquí en estos versículos, que el Evangelio no se había predicado en Roma. Entonces, por esa causa llevaban al apóstol Pablo, porque lo estaban, por el nuevo Evangelio, ellos estaban todavía con lo de la ley de los judíos y todo, respetar la ley. Entonces ellos empezaron a decir, bueno, vamos a traer a Pablo, que es una nueva secta lo que él estaba enseñando, ¿verdad? Entonces, para mí se resuelve el problema porque ya Pablo se da a conocer y empieza a hablar sobre nuestro Señor Jesucristo, el nuevo evangelio, las buenas nuevas, y por lo que entendemos que estuvo 2 años, creo que sí, el evangelio se expandió ahí en Roma. Sí se resuelve para mí. Gracias, hermano. Excelente. Sí, ponemos, sí es estrictamente con el propósito que Dios tuvo a través del apóstol Pablo, claro que se resuelve. Pudo seguir proclamando el evangelio. Ya bien mencionó Pablo al final de su vida, ¿verdad? Que la palabra de Dios no estaba encadenada, ¿verdad? Pero también humanamente, claro que el apóstol Pablo estaba en preso y pues
así murió, ¿verdad? Pero excelente, muy bien. Entonces, sí, como dijo usted, como dijo José, ¿verdad? Los judíos al ver al apóstol Pablo le dijeron, no tenemos nada en contra de mí, pero sí queremos escuchar de esa secta, ¿verdad? Que estás hablando, que todos hablan. Entonces, y así es como ellos lo veían, ¿verdad? El mensaje del evangelio a Cristo lo veían como algo fuera de lo normal, sacado por algo, ¿verdad? Entonces, y no creyeron y así pasó. Muy bien, ¿de qué se trata la historia? Un título. Siempre pensamos en un título, ¿verdad? Para darle a esta historia. ¿De qué se trata la historia? ¿Alguien que ponga un título a esta historia? Rolando, hermano, adelante. Quizá yo le pondría: el evangelio sigue su curso, aún habiendo esperanza contra esperanza. Es decir, había mucha oposición, pero gracias como usted decía, a la labor del Espíritu Santo, el evangelio siguió corriendo por todo el pueblo gentil. Excelente, hermano. Me gusta mucho. Rolando, hermano. Roland. Adelante, Rolando Rojas, hermano. Qué gusto verlo conectado. Ronald Ronald, Rojas. sí. ¿Cómo Ronald, está, sí. pastor? Muy Sí, bien, buenas hermano noches a querido. todos. Sí, Yo le pondría el título: Pablo lleva el evangelio a Roma contra vientos y mareas. excelente. Hay que anotarlo eso. Muy bien dicho, hermano. Bernie, hermano, adelante. Pablo llega a Roma y predica la buena noticia del Señor Jesucristo. Excelente, excelente. Siempre me encanta como dice la Biblia, ¿verdad? Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. El diablo, el mundo, los políticos, los poderes terrenales han querido destruir la palabra de Dios de la raíz, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que no han podido. Seguimos escuchando la misma palabra, el mismo poder que tiene la palabra de Dios para transformarnos nuestra vida, ¿verdad? La fe y Amén. la perseverancia de Pablo. Entonces damos gracias al Señor. A ver, aquí decía, la fe, amor y perseverancia de Pablo. Gracias, gracias Mariluz. Muy bien. Excelente. Entonces ahí está. Ustedes pusieron una sola frase y aquí hay muchas frases, ¿verdad? Excelente. Entonces seguía predicando valientemente el evangelio a pesar de ser perseguido, martirizado, confiando en que lo que estaba haciendo no era su trabajo, sino la obra que Dios le había encomendado. Pablo predica la palabra de Dios en Roma sin impedimento ni temor alguno. Me gusta muy bien. Y como dice aquí, ¿verdad? La motivación del apóstol Pablo, confiando en que Jesús le había rescatado del pecado y que estaba dando, había rescatado del pecado y que le estaba dando una corona de justicia en el cielo. Qué lindo. Bueno, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? A mí en lo personal, a nosotros, ¿qué pecado me enseña? Somos nosotros como los judíos en Roma que escucharon la palabra de Dios, casi se convencen, pero al fin no. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Hay algún pecado en particular? Bernie, hermano, adelante. Para mí lo más triste y lamentable es el temor a hablar de Cristo en algunas oportunidades. Ese es el pecado, o sea, no llevar la prédica de la buena noticia que es Jesucristo a otras personas cuando uno lo puede hacer. A veces uno siente en el corazón que tiene que hablarle a alguien en algún momento, pero se retrae, se abstiene, dado que a veces lo señalan, lo culpan, lo critican
me dicen que pues, es un fanático y que vive centrado solamente en eso y que solo de eso quiere hablar. Y entonces a veces uno se abstiene. A mí me ha pasado en alguna actividad donde yo quiero hacer una oración y hablar y de pronto me quedo sin palabras porque hay gente que está pensando en otra cosa, hablando de otra cosa y de la actividad del día y de la política, del fútbol, que son generalmente más importantes y de otras cosas, y entonces uno no lleva el mensaje como debiera. Pero entonces yo creo que hay que ser como Pablo, no importa lo que suceda ni lo que me hagan, voy a hablar en esta reunión un ratito de Cristo, aunque me cueste que me señalen, me censuren y aunque me saquen. Gracias. Gracias, hermano. Adelante, Zuley. Bueno, para mí el pecado que me enseña particularmente es que a veces cuando estamos en situaciones de dificultad dudamos de las promesas de Dios. Y entonces eso nos puede llevar a abandonar el proclamar el evangelio. Gracias. Muy bien, las dudas. Ronald, hermano, adelante. Sí, estoy de acuerdo con los hermanos que han compartido, y yo agregaría, pastor, la incredulidad. Cuando nosotros los cristianos no creemos que los que nos están escuchando puedan convertirse, pues eso pues es incredulidad. Y fíjese que Pablo, a pesar de que lo llaman secta, a pesar de toda la oposición, él predicó el evangelio de Cristo. A veces nosotros, como decía el compañero que intervino de primero, a veces nos privamos de llevar el mensaje de Cristo porque la audiencia tal vez incrédula, tal vez no le interesa escuchar el mensaje, pero siguiendo a Pablo, el ejemplo de Pablo, pues hay que buscar el momento de llevar ese mensaje, tal vez de una forma sencilla, pero no abstenerse de predicar la palabra. Cuando yo no creo que la gente se va a convertir, el incrédulo soy yo. Yo debo creer que así como Dios trató conmigo, va a tratar con esa persona que me está escuchando. Gracias, hermano. Adelante, Yolanda. Bueno saludarla, hermano. ¿Cómo está? Buenas noches, Adelante. Señor les bendiga. Bueno, aquí dice, ¿me escuchan? Sí, clarito. Siga nomás. Ok. Ajá. ¿Qué pecado es? Entonces yo entiendo que pecado me enseña es a mí, pues. Y bueno, yo en realidad he trabajado con un ministerio que es de adolescentes, de niños, jóvenes. Entonces, como teníamos que pedir ayudas, ¿verdad? Necesitábamos un registro. Y entonces teníamos que pasar a fundación. Y desde que estamos en la cuestión del registro, que ya llevamos casi un año en esto, no se ha trabajado más con los niños. Entonces, en realidad, ese es el pecado que me enseña, pues que así esté sacando el registro, teníamos que seguir trabajando con esos niños. De verdad que siento eso en mi vida. Gracias a Yolanda por compartir eso. Juan Carlos, hermano. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Pues yo creo que un pecado que nos muestra esa enseñanza o esa palabra es el pecado de no estar convencidos de nuestra eternidad en el cielo. Sí, creo que nosotros le damos demasiada importancia a lo que nos pasa aquí en la tierra, cuando el Señor claramente nos ha dicho que nosotros tenemos una eternidad en el cielo. Y creo que esa era la tranquilidad de Pablo. Él dice en ese capítulo que peleó la buena batalla de la fe. Y pues él estaba tranquilo y estaba en paz porque realmente él sabía para dónde iba. Él sabía quién era en el Señor, qué venía a hacer, lo hizo y ya se tenía que ir, y así lo entendió. Entonces no le puso mucho color ni a las tormentas, ni a las cárceles, ni a los azotes, porque pasara lo que pasara, él sabía quién era, lo que tenía que hacer y para dónde iba. Gracias, Juan Carlos. Bien dicho, hermano. Adelante, Bernie. Perdone que, como decimos en Costa Rica, perdone que meta la pata otra vez, pero es que hay algo que sí quiero recalcar y que oyendo a los hermanos me llegó en este momento, y es que
cuando tenemos que testificar del Señor Jesucristo y hablar y predicar, a veces se nos olvida que quien hace la obra es el Espíritu Santo de Dios y no nosotros. Pero uno a veces cree que si uno dice alguna cosa va a caer mal o va a molestar. No debería molestarnos, ni siquiera, como decía el hermano, no debemos ni siquiera pensar en eso, porque la obra no es de nosotros. Nosotros llevamos la palabra, el Espíritu Santo se encarga de ponerla en el corazón de las personas. Gracias. Gracias, hermano. Muy bien. Excelente. Entonces, todos pecamos, ¿verdad? Y todos tenemos de parte culpa, que a veces dejamos de hacer lo que el Señor nos pide hacerlo. No. Pero si solamente quedara ahí nuestra vida, ¿verdad? Si quedara ahí nuestra vida, qué miserables fuéramos, ¿verdad? Siempre estuviéramos con la conciencia que no nos dejaría acostarnos a dormir en paz. Pero nuestra historia no termina ahí, ¿verdad? Nuestra historia termina en esto, en el amor de Cristo. La pregunta es, ¿dónde veo el amor de Cristo en esta historia? Como ya mencionó Bernie, Pablo, usted puede elogiarlo, la humildad, la valentía, la persistencia, como que aguantaba, ¿verdad? Estaba medio muerto, se levantaba e iba, todo lo que usted quiera, pero él no hubiera podido hacer absolutamente nada de todo lo que hizo si no hubiera sido por el poder de Dios actuando en su vida, ¿verdad? Adelante, José Pérez. Yo veo el amor de Dios en esta historia, en la vida del apóstol Pablo, porque a pesar de todas las tribulaciones, todo lo que él había padecido, ¿verdad? Y llegar a Roma no era fácil. ¿Por qué no era fácil? Porque en lo terrenal, aquí en la historia no nos explica de que el apóstol Pablo iba acompañado, ¿verdad? Con otros discípulos, sino que él iba en medio de los presos, ¿verdad? Eran muchos presos. Entonces veo el amor de Dios que él estando en el concilio cuando lo estaban juzgando por el motivo de que por qué estaba apresado, por qué había ido al concilio. Entonces, él teniendo ese ánimo, ¿verdad? De estar no viendo en la vida terrenal de que no lo habían acompañado, pero él tenía la plena confianza, ¿verdad? Que el Espíritu Santo estaba en él y el Espíritu Santo lo guiaba. Entonces nuestro Señor Jesucristo mostraba su amor en el apóstol Pablo, aunque muchos lo habían dejado, nadie lo acompañó, pero el Espíritu Santo estaba con él. Ahí veo el amor de Dios en el apóstol Pablo. Gracias, hermano. Gracias. Juan Carlos, adelante. Pues pastor, yo pienso que el amor del Señor se ve en esa palabra en el sentido de que los romanos fueron los que mataron al Señor Jesús y el Señor mandó al mejor de sus hombres a que les predicara. O sea, el Señor nunca se olvidó de Roma y ellos fueron los que mataron al Señor y el Señor les manda a lo mejor que él tenía para que les hablara, incluyó a los gentiles, que ahí fue donde dice que Pablo nombró la palabra gentiles y lo empezaron a atacar. Pero a mí lo que más me impacta es eso, o sea, siendo los romanos quienes eran y lo que hicieron, el Señor termina el ministerio de Pablo en ese lugar y eso me parece que es una gran muestra de amor. Gracias, hermano. Zuley, adelante. Bueno, para mí, allí vemos el amor de Dios y en nosotros mismos cuando el Señor no nos abandona. Por mientras, o sea, así suframos ciertas cosas, alteraciones en nuestra vida, problemas de salud. En este caso, Pablo estaba sufriendo tanto de salud como estar metido en una cárcel allí. El Señor nunca lo abandonó a él. Y para mí, si nos mantenemos fiel a Él y predicamos su palabra, Él no nos va a abandonar, nos va a librar de todo mal y nos va a llevar esa promesa o nos va a cumplir esa promesa de que vamos a ir a su reino celestial. Amén. Gracias, Zuley. Adelante, Rolando. Sí, pastor, el amor de Dios yo lo veo en la forma como Él provee la senda para que su palabra corra y se riegue hacia todos los gentiles, a pesar de
los pesares, tanta oposición, siempre el Señor abría caminos donde ni se veía que hubiesen para que su palabra pudiera correr y un día poder llegar a mí, porque desde ahí viene todo, ¿verdad? Gracias, hermanos. Muy bien dicho, sí. No estamos solos. El apóstol Pablo no estaba solo. El Señor lo acompañó hasta el último suspiro de su vida y ese es nuestro consuelo, ¿verdad? El Señor, como dice aquí nuestro hermano Luis, el Señor le dio paz a Pablo en todo y esa confianza firme en que él aún la muerte que tendría la miraba como una victoria por haber sembrado el Evangelio. Bueno, por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Ese es el gozo que usted y yo también tenemos. Gloria a Dios por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él? Frutos de fe. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él? ¿Alguien? José, Zuley, Yolanda. Sí, sí, pastor. Lo que nos enseña Dios a pedir es, Él pide de que llevemos el Evangelio, así como el apóstol Pablo, él llevaba el Evangelio a pesar de todo lo que él pasaba, ¿verdad? Todas las tribulaciones que él pasaba en ese entonces, él llevaba el Evangelio y él, podemos notar que él lo hacía con esa gratitud, con el amor, así como Dios le había perdonado cuando él aún era fariseo, ¿verdad? Entonces, él ya lo hacía con amor y con gratitud y eso nos enseña y nos hace que podamos hacer las cosas con amor, no como una obligación como cristianos, sino que hablar del Evangelio con ese amor, así como Cristo nos amó. Entonces, así nosotros debemos de amar a las personas para que no solo nosotros alcancemos la salvación, sino que también los que todavía no lo han alcanzado, han oído el Evangelio, pero no se han convertido y necesitan que se hable del amor de Cristo, ¿verdad? Entonces, eso nos enseña al Señor a pedir en hacer en gratitud hacia Él con el regalo maravilloso que Él nos ha dado, la salvación. Gracias, José. Muy bien dicho. Adelante, Zuley. Bueno, para mí nos enseña a pedir y hacer, a mantenernos fiel a Él hasta la muerte, pues que a pesar de las tribulaciones que tengamos que pasar, a pesar de todo lo malo que podamos tener en nuestra vida, es mantenernos fiel en Él y evidentemente llevar su palabra, siempre llevar su palabra adelante. Gracias. Gracias, Zuley. Adelante, Yolanda. Bueno, lo que me enseña a pedir es que me pueda seguir ayudando, pueda tener los recursos para seguir ayudando a estos jóvenes y adolescentes, pueda seguir estudiando con ustedes, ¿verdad? Porque he aprendido mucho, siga teniendo conocimiento para poderles impartir a ellos y a otros más. Eso es lo que pido en gratitud hoy que soy salva y que el Señor Jesucristo mediante el Espíritu Santo pues ha permitido que yo pueda estudiar, capacitarme para poder ayudar a otros. Gracias, Yolanda. Estamos orando al Señor, todo el equipo de Academia Cristo, por su gran ministerio. Es un ministerio maravilloso que no muchos están sirviendo a los jóvenes, ¿verdad? Siempre nos enfocamos en los adultos, en los mayores y dejamos a un lado una etapa que realmente es muy dura para los jovencitos. Entonces, nuestras felicitaciones para usted y que el Señor siempre le fortalezca y le dé sabiduría para que sirva al Señor de esa manera, ¿verdad? Excelente. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje?
¿Algún tiempo específico? Bernie, hermano, adelante. Yo creo que siempre es desde el momento, desde el momento en que nosotros vinimos a los pies del Señor Jesucristo, le recibimos en el corazón, estamos llamados a llevar la palabra del Señor Jesucristo, a hablar de la buena noticia, que al final de cuentas en la palabra de Dios la buena noticia es Cristo. Él es la buena noticia y tenemos que llevarle a los otros la buena noticia. Entonces yo creo que en todo tiempo hay que hablar del Señor Jesucristo y llevar este mensaje, porque Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel a todo aquel que cree, al judío primero, decía él, y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces es poder de Dios para salvación. O sea, Cristo vino a esta tierra para salvación y vida eterna de los que creen y le buscan de corazón y obedecen su palabra. Ese es el mensaje que hay que llevarle a un mundo que cada día está más convulso, más complicado, más decadente, pero nosotros como cristianos no tenemos que seguir viviendo como vive el mundo. Somos luz y sal, decía Cristo. Y si somos la luz y la sal del mundo, pues tenemos que brillar y llevar el mensaje en todo momento. Gracias. Gracias, hermano. Excelente, sí. Yo siempre digo, compartiendo, empezando por nuestros hogares. A veces es fácil ser candil de la calle y a veces somos oscuridad de la casa. Es en nuestras casas donde vamos a empezar a compartir con gozo las buenas nuevas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, Pablo, un legado misionero. Vamos a ver unos minutitos que nos quedan. La estrategia misionera de Pablo. Vamos a ver entonces si funciona aquí la computadora. Muy bien. Entonces, flexible en su itinerario. ¿Qué significa eso? Bueno, el significado es que Pablo ¿verdad? No decía que se hagan las cosas como yo quiero, sino según la voluntad de Dios. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? En las cartas que le escribió, iba en una dirección y de pronto el Señor decía, para allá no vas, ve para este otro lado, ¿verdad? Y allá iba siguiendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Vio oposición y persecución como oportunidades y no como obstáculos. En todo el ministerio del apóstol Pablo veíamos en los lugares que él llegaba había oposición, había todo lo que lo que nosotros podemos pensar, ¿verdad? Era todo lo opuesto a recibirlo de buena forma. Sin embargo, allí proclamaba el evangelio, ¿verdad? En la historia que leímos el lunes de Filipos, una colonia 100% romana, ¿quién hubiera pensado que allí iban a creer? Y por la obra del Espíritu Santo allí creyeron. En las ciudades más estratégicas, él siempre buscaba lugares donde había más gente, más una variedad, ¿cómo se llama? Una diferencia cultural, ¿verdad? De diferentes países, diferentes judíos, griegos, romanos y todo lo demás. Empezaba en una sinagoga, en las sinagogas locales que había, y habían iglesias diversas, ¿verdad? Esto lo que está diciendo es una diversidad de creyentes, de personas. También iba donde el evangelio no había sido predicado, ¿verdad? No iba a quitar creyentes, como muchos de los casos a veces pasa hoy en día, queriendo quitar o usurpar a los creyentes. Él iba donde no había nadie escuchado el evangelio. No puso piedra de tropiezo, no pedía dinero. Él mismo vivía de una vida ejemplar, ¿verdad? Con todo lo que decía, hacía. Era un hombre recto, honesto, transformado por el poder del evangelio. Trabajaba en equipo, notamos ahí en toda la historia del apóstol Pablo, no iba solo, siempre iba llevando a alguien, o en su
lugar donde habría una iglesia, fundaba una iglesia, siempre entrenaba líderes, ¿verdad? Capacitaba a otros. Y no solo eso, sino que también después les daba seguimiento, ¿verdad? A veces se nos olvida eso. El apóstol Pablo decía, ya tiene un buen tiempo que no he visitado a esos hermanos, a esa congregación, y voy a visitarlos o también enviarles una carta. Muy bien, para el proyecto final, ¿cuál de las características de Pablo le llama más la atención? Elija dos de las estrategias de Pablo, la que le haya llamado más la atención, y escriba, yo elegí esta estrategia, ¿por qué? ¿Verdad? Y ahí va a poner la razón por la cual escogió. En el proyecto final están todas las como 7 estrategias del apóstol Pablo. Usted va a escoger una y va a darle una explicación por la cual escogió esa. Muy bien, hermanos, la pregunta que hice en WhatsApp, ¿cómo fueron los últimos días de Pablo? Describa en una frase. Eso fue la introducción para la clase de hoy. ¿Cómo fueron los últimos días de Pablo? Allá en unas pantallas anteriores vimos algunos pasajes bíblicos. Está en segunda de Timoteo. Les recomiendo leer el capítulo 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver ahí cómo el apóstol Pablo exhorta a su alumno, ¿verdad? Pero bueno, vamos, ¿cómo fueron los últimos días de Pablo? ¿Un voluntario, una voluntaria? José, hermano, adelante. Por lo que hemos leído en las historias, los últimos días del apóstol Pablo fue llevando el evangelio en los últimos rincones, que se podía decir, de la tierra donde nadie iba a ir a predicar, ¿verdad? Entonces, él recorrió todos esos lugares como él había sido apartado junto con Bernabé para llevar las buenas nuevas a los gentiles. Entonces, él recorrió todo lo que es Roma. Entonces, sus últimos días estuvo llevando las buenas nuevas en los confines de la tierra, por lo que yo entiendo. Gracias, Pastor. José. Gracias. Adelante, Rolando. Gracias, pastor. Pues vemos acá por el último versículo de Hechos 28, 31, donde dice que por 2 años todavía quedó predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento, hasta llegar a sus últimos días, donde él ya sabe que va a ser sacrificado. Y pues me impresiona su buena conciencia, ¿verdad? Su tranquilidad de decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Excelente, Y esa hermano. seguridad que él tiene de que iba a recibir la corona que estaba reservada para él, y todavía dice, y no solo para mí, sino que también para todos aquellos que aman su venida. Gracias, hermano. Adelante, Zuley. Bueno, los últimos días de Pablo, aparte de todo lo que ya han dicho los hermanos, él predicaba la palabra en distintos contextos, a distintos países, a distintas personas, culturas, pero siempre tenía un mensaje, que era el mensaje el mensaje de Jesús, pues, de Jesucristo, que era como el centro de esa predicación. Y el mensaje que daba siempre, como recargaba a todos ellos, era que la salvación es por fe en Jesús y no por lo que ellos hicieron, sino que por la fe de Jesús, en Jesús es que somos salvos. O sea, ese fue el mensaje principal que Pablo en todo momento recalcó, y por eso hacía esos recorridos
en un primer viaje y luego en un segundo viaje pasaba otra vez por las mismas congregaciones para ratificar que el mensaje es ese mensaje, que la fe en Cristo o en nuestro Señor es la que nos salva, no por otra cosa. Gracias, Zuley, muy bien dicho. Adelante, Javier. Luego continuamos con mi hermano Bernie. Sí, ahí miré pues el gozo de Pablo ya al final de su carrera, como él lo llamó, al final de la carrera estaba gozoso porque él sabía que pues con dificultades y todo había hecho la tarea, ¿sí? Y sabía que le esperaba su premio. Yo pienso que él ya tenía hasta ganas de irse ya para gozar ese premio que el Señor le tenía preparado, ¿sí? Entonces lo miré pues al final gozoso y escribió unas cartas, las cuales le envió a su discípulo, ¿sí? Ya pues como despidiéndose, pero aún en esa situación que se encontraba, animaba a su discípulo y a la comunidad pues al final de su vida. Entonces básicamente era eso. Gracias, hermano. Bernie, adelante. Bernie, el micrófono. ¿Aló? Sí, ahora sí, hermano, lo escuchamos. Creo que Pablo siempre mantuvo la firmeza en lo que había decidido y era servirle al Señor Jesucristo, a pesar de que fue el Señor Jesucristo el que se le aparece a él y lo convierte, digámoslo así. Pablo siempre tuvo claro que el mensaje de él tenía que ser predicado a los judíos y a los gentiles. Y él, a pesar de que estuvo en la cárcel, estaba seguro absolutamente de que tenía salvación, vida eterna. Él habla de que iba a obtener la corona de justicia que Dios le iba a dar. Uno de los libros que él escribe en la cárcel es Filipenses. Y Filipenses es como un poema a lo que es, a pesar de la adversidad y de la dificultad, lo que él quería y lo que él pensaba. Él decía en Filipenses 4:6, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Por nada se afanen, no se preocupen por nada, oren, denle gracias a Dios, rueguen, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Él estaba absolutamente convencido de eso, y eso era lo que lo mantenía firme en la palabra del Señor y sabiendo que había corrido, como dice, la buena batalla y que había ganado. Al final de cuentas, el cristiano es lo que espera, lo que esperamos todos, ganar la batalla que tenemos en este planeta, porque nuestra casa no está aquí, nuestra casa, como dijo Cristo, es una morada celestial que Él está preparando para nosotros, una corona de justicia, y Pablo lo tenía muy claro, así que muere, creo yo, predicando la palabra de Dios, haciendo lo que a Él le parecía correcto y adecuado, bueno, lo que el Espíritu Santo de Dios había puesto en su corazón, y al final en el 28, él dice que él predicaba, que él testificaba, que él abiertamente, sin impedimento, y eso es extraordinario, pienso yo, y perdón que me extienda, porque él sí estaba impedido, estaba en la cárcel, estaba preso, él no podía salir como cualquiera, y a pesar de que estaba en esa condición, él predicaba abiertamente, sin ningún problema, gozoso y firme en lo que él había aprendido del Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, hermano. Excelente. Alguien que me ayude a leer este pasaje bíblico, por favor. Las últimas palabras de Pablo. Rolando, adelante, hermano. Yo estoy ya a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gracias, hermano. Muy bien. Ahí está. Esas son las palabras de gozo, de alegría, de paz, ¿verdad? Y también en el 16 al 18, ¿verdad? Hace un resumen final y dice: en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del Evangelio y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará
para su reino celestial. Y concluye, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice que en todo el libro de Hechos vemos que se predicaba la palabra en distintos contextos, países. Habían judíos, gentiles, Pedro, Pablo y otros, pero siempre con el mismo mensaje al centro. ¿Cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana en el primer siglo? Y es una sola, ¿verdad? Entonces abajo está. Adelante, Rolando. Como decía Pablo, ¿verdad? Que debemos predicar a Cristo y a este crucificado. Excelente, muchas gracias. Entonces Pablo, en sus últimos días en esta tierra, está enfocado en una sola cosa, la salvación por la gracia de Dios mediante la obra redentora de Cristo, la de Él mismo, la nuestra y la de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje principal en nuestros hogares, en nuestra vida diaria, en las iglesias cristianas y en Academia Cristo? Es lo mismo, ¿verdad? Proclamar el mensaje de salvación y vida eterna mediante la gracia, mediante la obra redentora de Cristo. Y ya concluyendo, ¿verdad? Como dijo Martín Lutero, que somos salvos solamente por la gracia, solamente por la fe y solamente por la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor nos ha encomendado, eso es lo que seguimos proclamando, eso es lo que seguimos viendo en la iglesia después de muchos cientos de años. Hay persecución, si la hay, no podemos negarla, pero siempre, siempre, siempre saldrá victoriosa la palabra de Dios, porque esa no es nuestra, sino es de nuestro Padre Celestial. Entonces, usted y yo damos gracias al Señor que, al igual que Pablo, hemos sido rescatados de la muerte, hemos sido lavados de nuestros pecados con la preciosa sangre de Cristo y hemos sido llamados a compartir con otros el Evangelio. Qué privilegio, ¿verdad? Qué alegría. Entonces, si hoy nos tocara, ¿verdad?, partir con el Señor, también moriríamos con alegría porque sabemos que ante todo hemos sido salvados y hemos tenido el privilegio de compartir con otros el Evangelio. ¿Alguna pregunta, algún comentario final sobre esta clase, sobre el proyecto final? Cualquier cosita. Disculpe, pastor, una pregunta. Sí. ¿Hasta cuándo tenemos límite para entregar el proyecto final? Excelente pregunta. Entonces, a partir de hoy, tienen 2 semanas para entregar el proyecto final. Si hoy estamos a 16 de noviembre, entonces estaríamos hablando como del 30, ¿verdad? Del 30 de noviembre ya sería el último día. Si por A o B razones tienen algún inconveniente que es familiar, personal o por alguna razón no pudieron enviar el proyecto final, de pronto van a tener un día o 2 de gracia, como decimos. Pero si pueden enviarnos en 2 semanas sería excelente. Entonces, y les pido, ¿verdad? Y oro al Señor que todos envíen el proyecto final. Sería una bendición grande. Bernie, adelante. Gracias, profesor, pastor. Ha sido un gusto escucharle y aprender de usted. Una pregunta en su experiencia y viendo lo que hablábamos ahora de cuál es el mejor momento para llevar este mensaje. Usted decía que es importante empezar con la familia. En la familia generalmente te conocen más a uno, lo conocen más, saben quién es uno, tienen experiencias con uno, han visto que en algún momento usted, cuando no estaba en Cristo, usted no era una nueva criatura y entonces a veces predicar en la familia es un poquito más complicado porque a veces uno oye expresiones como, ¿y cómo va a venir a predicarme si hacía esto y hacía el otro? ¿Y cómo va a venir a decirme si antes era así y era así? ¿Cuál es la mejor estrategia, diría usted? ¿Qué es lo que podemos hacer para acercarnos a la familia
y acercar el mensaje del Evangelio? ¿Hay alguna estrategia o simplemente que el Espíritu lo guíe a uno? ¿Qué me recomendaría? Buena pregunta, hermano. Cada caso es completamente diferente, ¿verdad? Lo que funciona mucho es que nuestras acciones demuestren lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y la gente va a ver, ¿verdad? Cuando ya no encuentren nada de qué juzgar, de qué reírse, van a decir, pues realmente hay un cambio en esa persona. Yo quiero ese cambio, ¿verdad? No siempre van a notar, pero nuestras acciones, ¿verdad? Van a, am, van a demostrar mucho más que nuestras palabras. Entonces, yo creo que eso es lo que, un sencillo consejo, ¿verdad? Gracias. Muchas Y ese es el reto en nuestras familias, ¿verdad? Porque nos conocen, pero podemos usar maravillosas historias bíblicas, como la del apóstol Pablo, quizás enfatizando que yo no quise ser cambiado, ¿verdad? El Espíritu Santo me cambió. Pablo no quiso ser cambiado, Jesucristo lo cambió. Entonces quizás esa podemos usar en nuestras familias, decir, sí, quizás tú ves lo que yo era antes, pero no lo que Cristo ha hecho en mi vida. También un ejemplo lindo es la parábola que cuenta Jesús sobre los dos hermanos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El hijo pródigo. Entonces es una maravillosa historia donde Dios ve el corazón arrepentido. El papá ve, ¿verdad?, el arrepentimiento del hijo menor, pero el hermano mayor solo ve a ese holgazán que se fue dejando todo, ¿verdad? Pero Dios ve nuestros corazones. Gracias por la pregunta, hermano. Muchas Gracias, gracias. Vilma. Dios Gracias, le Vilma, bendiga. también nos da saludos y que el Señor la bendiga a usted, Vilma, y a toda su amada familia. Y ha sido un honor, un privilegio compartir la palabra de Dios con ustedes. José, adelante. Sí, así como estaba diciendo el hermano, ¿verdad? Y como dice usted, ¿verdad? Su persona, de que es necesario llevar el evangelio, hablar de Cristo primero con nuestra familia, ¿verdad? Porque en la Biblia también hay dos historias que también